No, 5 minutos. Hola. ¿Tú otra vez? Buenas tardes. Hacía la cena para Dimitri. Me voy, no la molestaré. Así que tú sabes cocinar. Me encanta cocinar. Vaya, vaya. Así que Dimitri finalmente tuvo suerte con una chica. Me temo que tendré que romper con él. Sabe, sueño con una familia, con niños. Quiero mi propio hogar. Pero Dimitri prefiere divertirse. Sí. Por desgracia, es cierto. Por eso buscaré un hombre que comparta mis objetivos. Fue muy agradable verla. Hasta luego. Espera un momento. ¿Qué tal una taza de té? He horneado el pastel favorito de Dimitri. Me encantaría. Bueno, ciertamente tienes muchos invitados aquí, Sergei. Así es. me alegra. Bien, finalmente mis clientes Hola, favoritos. Sergei. Dimitri. Hola. Todo Me alegro de verte. ¿Qué hay de nuevo en el negocio del turismo? Todo irá genial. Prepararemos una presentación de nuevos destinos turísticos y rutas para los clientes importantes. Interesante. Encontraremos el tour perfecto para ti. Te enviaremos una invitación. Que mi esposa elija el destino. Bien, relájense. Por supuesto. Comenzaremos muy pronto. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Hace años que no toco en público. No te preocupes, lo harás bien. ¿Por qué tan tenso? Es ella. La mujer del estacionamiento. Sí, la mujer. ¿Aquí en la fiesta del banco? Te está esperando en el estacionamiento. Oye. Gracias. Gracias. Sí, mamá. Hijo, ¿vendrás pronto a casa? ¿Qué sucede? Hannah y yo te hemos estado esperando. Ha preparado la cena. Ven pronto a casa. No lo entiendo. ¿Cómo que Hannah y tú me están esperando? Bueno, ven pronto. Ya lo verás. ¿Qué sucede? Hannah está arruinando todo. Le dije varias veces, no involucres a tu familia en nuestra relación. ¿Y qué? Nada. Ahora estás sentada en la cocina de mi casa con mi madre. Fue inteligente. Igual ibas a vivir con Maxim, ella. íbamos a vivir juntos, mirarnos el uno al otro. ¿Qué tiene que ver la familia con eso? Ya. Me voy a casa, encárgate de todo aquí. No te cases. Oh. Eres tan graciosa. Me has hecho reír. Buenas noches, damas. Dimitri, hijo, ¿dónde estabas? Se enfrió la cena. Hannah es excelente anfitriona. Hizo la mejor comida para No me ti. digas. Es asombroso, mamá. Realmente asombroso. Teniendo en cuenta que Hannah nunca había hecho otra cosa que ensaladas. Dimitri, ¿Ah? Hannah se esforzó tanto para que a ti te gustara.
Estoy seguro que lo Hannah hizo. será una esposa perfecta. ¿Qué? Señora Elena, no. ¿Que no haga qué? Bueno, mamá, vamos a discutir esto luego. Voy a acompañar a Hannah al taxi y lo hablamos ahora, ¿de acuerdo? Todos estamos cansados, sobre todo Hannah, que ha estado Yo no cocinando. estoy cansada. Debes estarlo. Llamaré a un taxi. Señora Elena, gracias por una noche maravillosa. Gracias a ti también, querida. Gracias. Ven pronto a visitarme, ¿sí? Sería un placer. Adiós. Adiós. Te lo dije, Hannah, que no estoy preparado para las reuniones familiares. Primero tu hermana, luego mi madre. ¿Qué pretendes? Solo estaba preparando la cena. Tu madre llegó y quiso charlar. No es culpa mía que le gustara. Ensalada Olivier, ensalada César, ensalada de cangrejo. ¿Crees que soy idiota? Sabía que no podías haber cocinado todo eso. ¿Por qué? Lo siento, El taxi ya está aquí. Dimitri. Vamos, te acompaño. Lo haré yo misma. Hannah. Por favor. Estoy un poco mareada. Suele suceder. Dimitri, hijo, eres igual que tu padre. Un mujeriego frívolo. Muchas gracias. Hannah es tan dulce. Es encantadora. ¿Qué más quieres? Mamá, solo llevamos saliendo 2 meses. ¿Y qué? Hoy en día nadie corteja por mucho tiempo. Es hora de que formes una familia. Hannah quiere tener hijos. Y yo quiero tener nietos, Dimitri. Dimitri. Mamá, por favor, no me presiones. ¿En serio? Lo digo en serio. Ya es hora de comprometerse. Lo ¿Lo tendré en harás? cuenta, ¿Sí? lo haré. Y por cierto, tienes un perro mal alimentado Ya ahí. voy, ya voy. ¿Eh? Piensa en lo que te dije de Hannah. Será una buena esposa para ti. Las ventas tienen que subir, ¿sabes? Así. Hola. Ah, genial. ¿Cómo estuvo la reunión familiar? Hannah hizo un circo. Le dijo a mi mamá que sabe cocinar, pidió la cena en un restaurante. Oh, inteligente. Más que inteligente. Pero mamá está encantada. Insiste en que me case con Hannah. Bueno, cariño y paciencia. No digas tonterías. Pensé en vivir juntos 1 año y que nos conociéramos, pero Ah, lo ahora todo arruinaste. ese... Maxim, no estoy asustado. Si una mujer comienza la relación con una mentira, no acabará Solo bien. va a empeorar. Hola, Buenos días. ¿está Hannah? Llamó, dijo que no vendría, que no se siente bien. ¿Le hago un café? Hazlo, por favor. Hannah ahora es la víctima. Bien. Hannah, oye, quería hablar contigo de lo que ocurrió ayer, pero no has venido. Creo que estás jugando y no necesito este tipo de relación. Lo siento. Bien, ahora eres muy duro. La culpa es tuya. Te lo dije. Te dije que no apresuraras las cosas. Eso también es cierto.
Entonces buscaremos la mujer Sí. correcta. Bueno, apréndete codorniz para la próxima clase, ¿bien? Sí. Gracias, profesora Dasha. Adiós. Adiós. Bien hecho. Dasha, Arna fue a la peluquería y me pidió que te avisara. Gracias. Gracias a ti. ¿A dónde vas ahora? A la ciudad. Oh, ¿yo también? ¿Quieres que te lleve? No, no es necesario. Vamos y nos tomamos un café. Conozco una buena cafetería. No, no tomo café, gracias. Tomemos té entonces. Aún no sé nada sobre ti. ¿En qué universidad te graduaste? ¿Con quién vives? Me gradué en Nesiskaya. Soy viuda y tengo una hija. ¿Tan joven y viuda? Sí, ¿Por qué no salimos a comer? no es necesario. Entonces toca algo para mí. Seré tu único oyente. No, por favor. Vamos. No, no. ¿Qué haces? Por favor, no. ¿Qué está Ven. haciendo? ¿Qué sucede? Por favor, ¿qué haces? Bien, vete de aquí. Estás coqueteando con hombres casados. ¡Despedida! ¿Otra vez? ¿Por qué gritas? Solo tomamos café. Dimitri. Hannah, hola. ¿Has venido a reírte? ¿Qué se siente ser una mujer abandonada? ¿Te gusta? Cállate. Ah, grosera. Si te hubieras quedado conmigo, todo estaría bien. Pero no fue así. Te amaba y te conseguí un trabajo. Quería casarme contigo. Lo que no entiendo es por qué Dimitri sí y yo no. Somos socios, tenemos la misma cantidad de dinero y el mismo estatus. ¿Cómo es que él es mejor que yo? ¿De verdad no lo entiendes? Bien, dime. Cualquiera es mejor que tú. Dimitri es carismático. Un mujeriego carismático. Pero es un hombre de verdad. Es divertido estar con él. Vivir con él. Tú eres aburrido y celoso. Y eres malo en la cama. Bueno, diviértete esta noche. Idiota. Cualquier trabajo, Natasha. Criada, cuidadora, sirvienta, lo que sea. ¿Qué clase de criada eres? Eres de naturaleza refinada, músico, de manos delicadas. Pero debo ganar dinero de alguna manera. No me compadezcas, ayúdame. Ok. Habrá nuevas vacantes mañana. Elegiré el mejor trabajo para ti. Gracias. Escucha, no quieres salir, ¿verdad? Honestamente, No a un restaurante. Es una exposición. Sergei tiene 2 invitaciones. Vayamos a beber un poco de champaña y tal vez a divertirnos. está bien. Muy bien. Nos vemos a las 7 en la entrada. Te enviaré la dirección. ¿De acuerdo? Hacía mucho tiempo que no te ponías ese vestido. ¿Está bien? Estupendo. ¿Sí? Deberías conocer a alguien allí. Mamá, no voy para conocer a nadie. Pues deberías. ¿No ves que ese hombre casi te mata? Mamá, ¿Hasta cuándo? Casi deja huérfana a Kira. Y debes enseñar a los hijos de adinerados engreídos. no te dije, pero me despidieron. Dasha, harás que muera.
No morirás, abuela. Voy a curarte. No solo estoy sorprendida, Hannah. Contraté a una nueva maestra de música y... ya estaba coqueteando con Gregory. Estoy cansada de despedirlas. Entiendo, Gregory es un hombre atractivo y con dinero. Esto no es vida. Ata a tu Gregory. Quédate con él. Ana quisiera tus problemas. Dimitri es un monstruo. La gente normal no hace eso. Cobarde. No tuvo el valor de verte a los ojos. Envió un mensaje. Ya encontrarás otro. No quiero a otro. Amo a Dimitri. Y estoy embarazada. ¿Qué? Pero... eso es increíble. Ahora no se librará fácilmente. No de Dimitri. De Maxim, 2 meses y medio. ¿Conoces a un médico hasta que decida qué hacer? ¿Y por qué no mejor...? Yo tengo una mejor idea. Sí, Hannah. No voy a obligarte a volver. Solo quería que supieras que estoy embarazada. ¡Sal, idiota! Lo siento, me encargaré de eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Sal de ahí! ¿En qué Hola, pensabas? lo siento, disculpe. Vamos a arreglarlo entre nosotros, ¿sí? ¿Estará bien con esto? No acepto. Esperaremos a las autoridades para que hagan el reporte. Pero no hay nada de malo en ello. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Yo acabo de comprar el auto y no tengo seguro. Está bien. No te molestes. Llama a la policía de tránsito. Sí. Que ellos evalúen los daños que hiciste. Por supuesto. Asumiré mi responsabilidad. Hola, Dasha. No podré ir. He tenido un accidente. No es grave, pero se va a demorar. Lo siento. Bien. De acuerdo. Tendrá un boleto que le sobre. ¿Acaso tendrá un boleto extra? Lo siento, apenas pude comprar ¿Por qué el hay mío. tanta gente? Bueno, a los visitantes se les prometen descuentos. Si es necesario, deberás esperar a la policía de tránsito. Buena suerte. Disculpe. Hola. Hola. Buenas ¿Está tardes. aquí por la exposición? No tengo boleto. ¿Por qué necesito un boleto? La estoy invitando. Soy el organizador. Es un poco incómodo. Vamos, no se preocupe. ¿En serio? Por supuesto. Ya que seguimos acá, ¿qué tal un poco de café? Gracias. ¿Cómo te llamas? Dimitri. Encantada, Natasha. Esto me apena, Natasha. Llevo años conduciendo sin accidentes y ahora he tenido uno. ¿Entiendes? No es grave, solo que este hombre se molestó de más. Pero estamos bien. Lo lamento, lo voy a solucionar, lo prometo, lo haré. Gracias. Para eso están las compañías de seguro. ¿Podrías hablarles tú mismo? No tengo tiempo. Claro. Bien. Esta es mi tarjeta. Y esto es el seguro. En cuanto esté resuelto, voy a llevar el auto a donde me digas. No hace falta, lo recogerá el chofer de mi esposo. ¿Estás casada? Sí, por supuesto. Tengo una amiga que me gustaría verla casada. Creo que ustedes pudieran gustarse. Deja que te la presente. Creo que no sería el mejor momento, Natasha.
¿Por qué? Recibí una llamada de mi exnovia antes del accidente. Me dijo que estaba embarazada. Frené tan fuerte de alegría que ahora estamos esperando a tránsito. Bien, los niños son geniales. Felicidades, Dimitri. Muchas gracias. Aquí vamos. Un hombre, una mujer. Esta es una opción. Iría a Italia y Capítulo Suiza. 2. Sí, Muy interesante. me alegra mucho de que te guste. Dasha, te encontraremos un tour interesante. ¿Algún país exótico? Tenemos grandes descuentos. No, en otra ocasión. Todo fue genial, gracias, pero debo irme. Espera un momento, ¿te vas? Dasha, no puedo dejar que te vayas. No estoy planeando viajar. Tranquila. Solo quería volver a verte. Quizás tengas tiempo para cenar algún día, si a tu esposo no le importa, claro. No tengo esposo, pero gracias. No lo creo. Bueno, espera, Dasha. Es solo una cena, solo conversaremos. Bien, solo una cena entonces, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo te contacto? Dame tu número. Adiós. Hasta luego. Vamos, nena, no seas traviesa. No necesito más problemas, tengo suficiente con Dimitri. Sí, dígame. Señora Elena, hola, soy Hannah. Sí, Hannah. Hola, querida. ¿Cómo estás? Para ser sincera, muy mal. Dimitri y yo terminamos. ¿En serio? Es una pena. Tal vez sea lo mejor. ¿Para qué necesitas un vago? Seguro ya encontrarás a alguien. Pero yo lo quiero mucho, aunque me dejó embarazada. ¿Qué? Acabo de acostar a Kira. ¿Cómo te fue? ¿Conociste a alguien? Sí y no. ¿Qué quieres decir? Natasha no pudo venir y uno de los organizadores me llevó a la exposición. Luego él me invitó a cenar. ¿En serio? Me alegro. ¿Interesante? No lo recuerdo, no me fijé. La apariencia no es lo importante en un esposo, pero sí que sea un buen hombre. ¿Cómo que esposo, mamá? Yo solo necesito al hombre del estacionamiento. Debemos hablarlo, porque es... ¿Estás segura? Estoy segura. Mamá, ¿por qué estás segura de que es mi bebé? Hannah me dijo que tomaba pastillas anticonceptivas. Me dijiste que tomabas pastillas. Dimitri, ¿no tienes vergüenza? Dimitri, este es tu hijo. Me olvidé de tomarlo un día. Supongo que fue cuando sucedió. Sorprendentemente sucedió cuando rompimos. ¿Por qué no pasó antes? ¿No es sorprendente? ¿Qué piensas, mamá? No le grites. ¿Crees que no estoy segura? Me sentí mal esta mañana. Pensé que... Obviamente, esta es la cena de anoche, que preparaste con tanto cariño, ¿verdad? Y cuando recibí tu horroroso mensaje de texto, me sentí peor. Hice una prueba. Y me sentí feliz. Dimitri, porque estoy feliz. Aunque rompiste conmigo. Dios, qué vergüenza. Y este es mi hijo. No quise presionarte. Solo quería que supieras que tendremos un bebé. Escúchame, Hannah. Tendré un nieto. Y Dimitri va a madurar, ¿entiendes? Mientras que ustedes dos
Van a tener que formalizar su relación. Y un bebé es la excusa perfecta para casarse. Damas queridas, ¿les importa lo que pienso en absoluto? ¿No les importa? No evadas tu responsabilidad. La boda debe hacerse. Mi nieto crecerá en una familia decente. Así que me estás llevando obligado a este matrimonio. No pienso hacerlo. No pienso vivir así. Asumiré la responsabilidad por Hannah y por el niño. Pero no me obligarán a casarme. Mamá, no puedes obligarme. Prefiero esconderlo. Yo misma criaría al niño. Porque necesitamos un padre que no nos quiere. Todo estará bien, cariño. Todo estará bien. Sí, mamá. Dimitri, mi presión se disparó y llamé a una ambulancia. ¿Viviré, doctor? Lo hará si deja de estresarse. La vida es tan complicada. Sí, lo entiendo. Pero solo tiene una vida y debe cuidarla. Perdone, pero ¿podría usted asustar a mi hijo? ¿Podría decirle cosas espantosas sobre mi salud? Bien, ¿por qué mentir? Aquí tiene su cardiograma, ya está muy mal. Mamá, ¿qué sucede? Doctor, ¿qué pasa? Tuvo una crisis hipertensiva. Le puse una inyección. Debería estar menos nerviosa. Adiós, no se enferme. Acompáñeme. Sí, claro. Vuelvo enseguida. Sí, ve. Gracias, doctor. Sí. Su mamá debe ser atendida. Si sigue así, su condición va a empeorar. Haré lo que pueda. Muchas gracias. Mamá, ¿cómo pasó todo esto? Dime. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? El bebé no ha nacido y ya lo estás abandonando. ¿Cómo crees que debo sentirme? Mamá, te estoy preguntando. ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa con Hannah? Tú lo has dicho, pueden vivir juntos. Hoy en día, eso no importa. ¿Por qué no te casas? Mamá, por favor, te ruego que me escuches. No quiero hacerlo, mamá, no quiero, no está bien. ¿No? No. Entonces no te sorprendas. Si muero antes que mis nietos. Mamá. Cada vez es más difícil. Todos quieren una criada de más de 50. Las señoras ricas tienen miedo de las jóvenes. Sí. No sé de qué viviremos cuando se acabe el dinero del banco. Ya encontraremos algo. Hola, señor Maxim. ¿Lo escucho? ¿Hoy? De acuerdo. Hagámoslo. Nos vemos. ¿Y bien? ¿Quién es Maxine? ¿Por qué no sé de él? Nos conocimos ayer en esa exposición a la que no fuiste. ¿Y bien? Resultó ser uno de los organizadores. ¿Y te gustó? No. Hablamos casi una hora. No me gustó. No comparado a ese hombre. El que viste durante medio segundo. No entiendes. Pues claro que no entiendo. Pero creo mucho más en este Maxim que en la atracción después de medio segundo que ustedes tuvieron. No entiendes nada.
Hola, hola. Hola. Dame los 5. ¿Por qué estás tan contento, ¿Que por qué tan feliz? Primero, la exposición fue genial. Las ventas se dispararon. Y estamos de nuevo en la cima. ¿Y segundo? Y segundo, aunque es más como primero, conocí a una chica increíble. Maxine, ¿ella te ha impresionado realmente? No te había visto así en mucho tiempo. Dimitri, ella es increíble. Y nosotros vamos a almorzar hoy. Bueno, al menos la vida de alguien va bien. ¿Bien? ¿Por qué estás tan triste? ¿Ah? ¿Has resuelto lo del accidente? Todo está resuelto. Hannah está embarazada. Oh, diablos. Y mi madre insiste en que debo casarme con ella. Bueno, ¿qué puedo decirte? Felicitaciones. Gracias, amigo. Bueno, no te molestes, es tu culpa, ¿no? Tarde o temprano te atarían con un bebé. Ahora te burlas, ¿no? No. Lo comprendo. Te compadezco. Qué bonito día, ¿no? ¿Ah? Oh, la comida está genial. Deberías probar algo, Dasha. Muchas gracias. No tengo hambre. Bien, qué lástima. Así que, Dasha, eres profesora de música. Sí. ¿Sí? ¿Tienes muchos alumnos? No muchos. La escuela de música cerró. Por desgracia, aún no tengo alumnos particulares, pero... ¿Cómo haces sin trabajo, sin esposo y una hija? Nada, vivimos modestamente. Lo superaremos. Escucha, tal vez puedas conseguir trabajo en nuestra agencia de viajes. Yo no sé nada de eso. Bien, ¿qué hay que saber? Todo es fácil, aprenderás. Creo que no es lo mío. No es lo mío. Necesitas trabajar. Si no te gusta, te vas. Vale la pena intentarlo.